En 1992 fue desplegado en Camboya un pequeño contingente de ingenieros japoneses como parte de una fuerza de paz de las Naciones Unidas. Al mismo tiempo, Estados Unidos se preparaba para cerrar sus bases filipinas, algunas de las cuales eran las más importantes que poseía en ultramar. Representaban la piedra angular de las fuerzas militares estadounidenses en el Pacífico. Mientras que la mayoría de los países y naciones occidentales del desaparecido bloque soviético redujeron rápidamente sus efectivos militares al acabar la Guerra Fría, los gobiernos del este de Asia continuaron con su política de incremento de los gastos militares. Desde las frías aguas del noroeste del Océano Pacífico hasta el mar de la China meridional, las naciones de las orillas del Pacífico gastan miles de millones de dólares en transformar su difícil recuperación económica en poder militar. Fuerzas Especiales Asiáticas. La experiencia militar en Asia es algo distinta a la de las potencias occidentales. Las tradiciones y circunstancias que propiciaron la creación de grupos como el Special Air Service SAS británico, la Legión Extranjera francesa y los Boinas Verdes estadounidenses no son tan evidentes en el este. Cada unidad de élite que se ha desarrollado en esos países, desde la China continental al Japón, tiene una historia única. Pero todas ellas están unidas por las tradiciones sociales y culturales del confucianismo que definen Asia y reflejan los estrechos lazos familiares y la adherencia a una rígida jerarquía de autoridad, tan evidente en muchas instituciones asiáticas, unos rasgos que se desarrollaron muy pronto en la civilización china. Mientras que la historia de Asia está repleta de innumerables guerras y batallas, los soldados de ese continente raramente se aventuraron a salir fuera de sus fronteras, y los conflictos se centraban en el control de la propia nación. Durante gran parte de la historia moderna, China y Japón consiguieron permanecer aisladas. Pero a mediados del siglo XIX, Occidente obliga a esas naciones a abrir sus mercados al comercio y la industria. Japón se adaptó bastante bien al cambio. Abandonó siglos de tradiciones y se industrializó de forma rápida. Al poco tiempo, sus fábricas resultaron tan versátiles e independientes en cuanto a producción, incluyendo la industria armamentista, como las de cualquier nación europea. China, en cambio, fue dominada por estados europeos, concretamente por Gran Bretaña. Y el cambio condujo al caos. En la década de los años 30 surgieron dos facciones, luchando cada una de ellas por el alma de la población china. Los nacionalistas con Chiang Kai-shek a la cabeza y los comunistas dirigidos por Mao Zedong. La guerra civil entre ambos bandos devastó China. Solo el inicio de la Segunda Guerra Mundial impuso una tregua cautelar, aunque no la paz. Japón hacía tiempo que intentaba conquistar China y tal vez lo habría conseguido. Pero el ataque por sorpresa a Pearl Harbor desencadenó una serie de acontecimientos que alterarían decisivamente el panorama asiático. La entrada de Estados Unidos en la guerra hizo que los esfuerzos de los japoneses para la creación de un imperio asiático por la fuerza de las armas fracasaran. Tanto los comunistas como los nacionalistas chinos reconocieron que el proyecto del mayor enemigo de China no triunfaría. La lucha por el control del país se convertiría de nuevo en una lucha interna. Cuando el ejército japonés se retiró, se reanudó la guerra civil, esta vez incluso más encarnizada. Las nuevas armas que les habían proporcionado los aliados para luchar contra los japoneses colaboraron en esa destrucción. En octubre de 1949 fue proclamada oficialmente la República Popular de China y las fuerzas nacionalistas derrotadas se refugiaron en la isla de Taiwán. El fin de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Civil China marcó el inicio de los ejércitos modernos de Asia. Japón, China continental y Taiwán trataron a sus ejércitos respectivos de forma diferente. Las bombas atómicas estadounidenses lanzadas en Japón sembraron en el pueblo japonés un sentimiento de horror hacia la guerra. En los años inmediatamente posteriores al conflicto, Estados Unidos impuso una constitución a Japón en la que se condenaba la agresión. Irónicamente, en la actualidad, Estados Unidos está instigando a Japón para que gaste más dinero en sus fuerzas armadas, una tendencia que no parece agradar a los países vecinos.
Las fuerzas terrestres de autodefensa japonesas cuentan con unos 180.000 hombres que están encuadrados en 12 pequeñas divisiones de infantería, una división acorazada, 2 brigadas mixtas, una brigada de artillería, una brigada de helicópteros, 8 grupos antiaéreos y una brigada aerotransportada. La unidad aerotransportada puede compararse a cualquiera de las unidades de élite del mismo tipo. Su legado se remonta a los años 30, aunque las fuerzas aerotransportadas japonesas realizaron pocas acciones durante la Segunda Guerra Mundial. Las operaciones más importantes consistieron en asaltos aéreos en las Indias holandesas y en Filipinas. Como la mayoría de unidades especiales japonesas del período de entreguerras, las fuerzas aerotransportadas estaban bien preparadas y muy motivadas, dispuestas a aceptar incluso la muerte como el medio que justifica el fin. A principios de los años 50, tras el inicio de la Guerra de Corea, Estados Unidos ayudó a Japón a reorganizar su ejército. La brigada aerotransportada fue reestructurada siguiendo las líneas de la famosa 82 División Aerotransportada estadounidense. Un joven oficial americano, William Westmoreland, que más tarde dirigiría las tropas estadounidenses en Vietnam, era uno de los asesores militares. En la actualidad, la brigada paracaidista se entrena a fondo para la defensa de Japón. Los poderosos ejércitos de China y Corea representan la principal amenaza potencial. El ejército japonés también vigila de cerca a las fuerzas del ejército exsoviético todavía desplegadas en la región del Pacífico. La brigada paracaidista sería probablemente la primera unidad que entraría en combate si Japón tuviera que desplegar sus tropas. Al igual que los ejércitos de acción inmediata de otros países, la brigada paracaidista siempre está a punto para partir cuando sea necesario. Gracias a su movilidad y a su permanente alto estado de alerta, el gobierno japonés utiliza esta brigada en casos de desastres, como en el rescate de las víctimas del accidente de un jumbo en 1985, que se estrelló en una zona montañosa de difícil acceso. Pero la misión principal de esta unidad, de 1.500 hombres, es luchar. La brigada es una unidad de combate independiente. Cuenta con un regimiento de infantería de unos 800 soldados y un grupo de artillería que utiliza cañones estadounidenses de 105 milímetros. También dispone de 2 secciones especializadas, una unidad de exploración y una patrulla de reconocimiento. Los exploradores utilizan equipos especiales para descensos desde helicópteros y saltos en caída libre desde gran altura. Estos hombres preparan el terreno para los demás miembros de la brigada y pueden aterrizar a escasos metros de su objetivo desde varios kilómetros de distancia. La patrulla de reconocimiento está especializada en penetraciones sobre las líneas enemigas para recoger información sobre las fuerzas y las posiciones antes del ataque final de la brigada. Movilizada al completo, en sus operaciones la brigada utiliza transportes de las fuerzas aéreas japonesas. Los principales aviones son el birreactor japonés C-1 y el C-130 Hércules estadounidense. Los soldados están equipados con fusiles de asalto semiautomáticos parecidos a los M-16 estadounidenses. El modelo 89 utiliza un cartucho de la OTAN y tiene un alcance de unos 400 metros. En el ejército japonés se considera un gran honor servir en la brigada paracaidista. Todos sus miembros son voluntarios procedentes del ejército regular. El proceso de selección inicial se basa en el modelo estadounidense y dura unos 2 meses. Los hombres empiezan por lo más básico. Se les enseñan los aspectos rudimentarios para ser paracaidista, las técnicas de caída en tierra,
los fundamentos sobre el salto y a familiarizarse con el equipo. Y lo más importante, aprenden a trabajar en equipo. Cada etapa de este proceso se lleva a cabo concienzudamente y al cabo de unas semanas, estos hombres estarán dispuestos para su primer salto real, un momento emocionante. El recibir las alas y pasar a formar parte de la brigada es un motivo de orgullo para estos jóvenes. A la ceremonia le siguen celebraciones más tradicionales para los paracaidistas. Estos soldados y sus familias son conscientes del legado que han heredado. Todos recuerdan que hace poco tiempo Japón luchó en una larga guerra y la perdió. Sus actos conmemorativos recuerdan el valor mostrado por los soldados de ambos bandos en la batalla. Una vez encuadrados en la unidad, el entrenamiento continúa. Se realizan ejercicios constantemente, a veces durante semanas. La brigada lleva a cabo maniobras de asaltos paracaidistas en masa. Esta misión consiste en saltar detrás del ejército enemigo y derrotarlo. Cuando llegan al suelo, los hombres se esfuman en la densa maleza para empezar una larga marcha. Han encontrado patrullas enemigas. Los hombres cambian de dirección, se reagrupan y parten de nuevo. El mal tiempo confiere mayor realismo al ejercicio. Se inicia un tiroteo. Hay confusión y bajas. El ejercicio no ha terminado e inmediatamente se empieza a preparar la siguiente fase de la operación. Los hombres aprovechan un descanso para comer algo. En ocasiones la cena consiste simplemente en algo que se ha podido coger y asar rápidamente. Mientras tanto, otra patrulla utiliza pequeños botes para investigar el territorio enemigo. Finalmente, se alcanza el objetivo. Terminado el ejercicio, los hombres están deseosos por regresar a casa y prepararse para la próxima maniobra. El ejército japonés es plenamente consciente de su limitado cometido en los problemas mundiales. Pero también sabe que los cambios producidos por el fin de la Guerra Fría causarán un gran impacto, tanto en ellos como en sus vecinos. China también es consciente de estos cambios.
Tras la victoria comunista sobre el ejército nacionalista, los chinos enviaron a miles de supuestos voluntarios para luchar contra las tropas de las Naciones Unidas en la Guerra de Corea. En estos primeros enfrentamientos directos entre Estados Unidos y China, ambos países sufrieron numerosas bajas. Los estadounidenses aprendieron que los chinos podían ser formidables oponentes, a pesar de las limitaciones de su tecnología. Durante los largos años de la Guerra Fría, China apenas intervino. Se produjeron diversas escaramuzas con Vietnam a lo largo de la frontera sur y acciones contra los soviéticos en el norte. El conflicto más largo de China ha sido el que le enfrentó con Taiwán. La guerra entre las dos Chinas ha estado pendiente de un hilo desde el 7 de diciembre de 1949, cuando los remanentes del ejército de Chiang Kai-shek se retiraron a Taiwán. Ya en la isla, los nacionalistas pudieron recuperar su fuerza militar y poco a poco formaron un ejército considerable. A principios de los años 50, las islas de Quemoy y Matsu se convirtieron en el punto central del conflicto. Controladas por los nacionalistas, pero al alcance de la artillería de la China continental, ambos bandos intercambiaron fuego de artillería con regularidad. La flota estadounidense del Pacífico respaldaba a los nacionalistas, mientras Chiang Kai-shek convirtió Taiwán en un campamento totalmente militar. Tras la tregua de Corea y la derrota de los franceses en Indochina, todo el mundo esperaba que la situación de Taiwán se convertiría en el siguiente objetivo de la Guerra Fría. Pero se produjo un estancamiento gradual. Los comunistas no querían o no podían invadir con éxito la isla de Taiwán, y las fuerzas nacionalistas tampoco podían regresar al continente. Ambos bandos se enzarzaron en un intercambio de propaganda en lugar de utilizar las armas. Desde ese momento, el ejército de la República de Taiwán se erigió como uno de los más preparados y motivados de Asia. Los militares todavía carecen de armas modernas, en parte a causa del continuo aislamiento diplomático, pero esta política se ha suavizado desde el incidente de la plaza de Tiananmen en la China continental. Estados Unidos consintieron en proporcionar aviones modernos a Taiwán, y otros países están reconsiderando sus embargos de armas por su rechazo a la China continental. En los años 60 y 70, Taiwán concentró sus energías en la economía interna, consiguiendo grandes resultados, lo que le ha permitido seguir gastando grandes sumas de dinero en armamento para la defensa. Actualmente, el antes denostado ejército nacionalista cuenta con más de 330.000 hombres. Este ejército solo tiene una misión: impedir una invasión de la República Popular China. Taiwán ha puesto un gran interés en la formación de sus fuerzas especiales, los paracaidistas y los infantes de marina. Los comandos anfibios de reconocimiento de largo alcance están considerados como uno de los grupos especiales mejor entrenados del mundo. Las fuerzas aerotransportadas, una brigada, fue originada en 1963 y se ha concentrado en desarrollar la idea de que son especiales. Su sentido de la motivación y su alto grado de destreza son el resultado de un programa de preparación exigente y continuado. La brigada está formada por los voluntarios del ejército regular, que se someten a un proceso de selección de 3 meses. El entrenamiento básico va más allá del aprendizaje de aquellas técnicas y habilidades propias de un paracaidista. Está ideado específicamente para aumentar la resistencia psíquica de los hombres.
A los hombres no solo se les prepara para realizar saltos de apertura automática, también son entrenados para descensos en caída libre en grupos más pequeños. Se espera de ellos que sean los primeros en enfrentarse a las tropas del continente si surge cualquier conflicto. Podrían ser lanzados detrás de las líneas comunistas para realizar un contraataque. Saben perfectamente que sería una misión muy peligrosa. Las fuerzas aerotransportadas estiman que sus efectivos sufrirían al menos un 20% de bajas en cualquier batalla. A los jóvenes se les recuerda continuamente que en 1954, en el último conflicto de sus unidades contra fuerzas comunistas, más de la mitad de los hombres fueron capturados o muertos. Los ejercicios suponen que los paracaidistas pasan a la ofensiva. Las fuerzas aerotransportadas asumen el cometido de una fuerza guerrillera en un ataque simulado contra las fuerzas del continente. En estas operaciones se practican las técnicas del camuflaje y del ataque rápido. Los hombres lucharán completamente solos, sin apenas ayuda externa. El ingenio individual resultará crucial para sobrevivir, como por ejemplo la utilización de una caña de bambú para cocinar. El ejército taiwanés es consciente de que se enfrenta a un ejército comunista que fue el creador del concepto moderno de guerra de guerrillas. En los ejercicios se practica la flexibilidad y la capacidad para reaccionar rápidamente ante cualquier cambio durante el combate. Una de las primeras armas utilizadas en el ejército es el M16A1 estadounidense. Sin embargo, las fuerzas de élite han optado recientemente por el fusil de asalto de 5,56 milímetros, fabricado en su país, conocido también como Tipo 654.
Para mantener su alto nivel de preparación, los paracaidistas están sujetos a un riguroso horario todos los días, que empieza a las 5:30 con el toque de Diana y sigue con una carrera de 10 kilómetros. Este entrenamiento está ideado para poner a prueba la preparación física y el estado psíquico de los soldados. Los ejercicios son muy duros, tanto para el cuerpo como para la mente. Durante el proceso de selección, el 70% de los reclutas paracaidistas abandonan o bien pasan a otro cuerpo. Los paracaidistas mantienen un alto nivel de preparación. Su entrenamiento para el combate en realidad no termina jamás, debido a la necesidad de estar siempre preparados para diversas situaciones de combate posibles. Los paracaidistas están considerados como fuerzas convencionales de alto nivel, pero los infantes de marina de Taiwán llevan el arte de la guerra a un nivel incluso superior. Estos hombres pertenecen a los comandos de reconocimiento y a las unidades de buceadores. Aquí, el entrenamiento también resulta muy duro y debe serlo. Se cree que hace años estos hombres realizaron operaciones clandestinas en la China continental. En el entrenamiento se sigue todo un ritual. Según la tradición, antes de iniciar la operación se echa agua fría a los marines. A continuación, y fieles a las antiguas costumbres, beben un té amargo. Estos hombres llevan el ejercicio físico hasta el límite. Normalmente realizan una carrera de 40 kilómetros, a la que siguen inmediatamente duros ejercicios. Su misión consiste en pasar a la retaguardia de las líneas enemigas y recoger información. Su elemento es el mar, por lo que se preparan para sobrevivir en el agua hasta 10 horas sin ningún tipo de protección.
operaciones llevan un equipo ligero y pocas armas. En este ejercicio nocturno, la misión consiste en desembarcar una unidad en una playa enemiga. Los exploradores realizan un desembarco inicial y comprueban que el camino esté expedito para el cuerpo principal, tras lo cual dan la señal de despejado y los marines llegan a la orilla con el máximo sigilo. Su potencia se basa en la astucia y la prudencia para no ser detectados. La misión de la patrulla de reconocimiento es la de atacar silenciosamente. Los infantes de marina utilizan únicamente como armas ballestas y cuchillos. A estos comandos le siguen hombres mejor armados para una operación que tiene un único objetivo: poder atacar la China continental si estallara un conflicto armado entre la República Popular y Taiwán. El ejército continental al que se enfrentarían las fuerzas taiwanesas es formidable. El potente Ejército de Liberación Popular cuenta con 3 millones de hombres y su nivel es tal que no puede compararse con cualquier otro grupo militar. Está formado por civiles armados con el formidable fusil de asalto soviético AK-47 y por unidades altamente especializadas capaces de llevar a cabo un ataque nuclear. A lo largo de los años, los asesores del Ejército de Liberación Popular chino han estado presentes en el tercer mundo, sobre todo en África. La legendaria maestría de Mao Zedong en la guerra de guerrillas ha sido la envidia de muchos líderes revolucionarios. El armamento chino, rudimentario si se compara con el soviético o el occidental, demostró su eficacia en innumerables escaramuzas durante la Guerra Fría. La división ideológica entre los soviéticos y Mao Zedong tenía el cariz de una vieja rivalidad geopolítica. El Ejército de Liberación Popular llegó a considerar a la Unión Soviética como la mayor amenaza a su seguridad. Por ello, China consolidó su decisión de convertirse en una fuerza armada moderna. Aunque China posee un completo arsenal nuclear, a su ejército aún le queda un largo camino que recorrer para convertir el país en una superpotencia de pleno derecho. Con este fin, compró a la ex Unión Soviética 24 cazas de largo alcance, Sukhoi Su-27, y ha mostrado cierto interés en adquirir bombarderos de largo alcance y transportes. La imagen del ejército después de la masacre de la plaza de Tiananmen en mayo de 1989 quedó bastante deteriorada. Aunque se cree que las mejores unidades permanecieron alejadas de Beijing y que fueron las tropas de las provincias las que realizaron la represión, el desarrollo del suceso reflejó el estado del país y del ejército en general. Los chinos están dispuestos a cambiar esa imagen negativa. Los extraordinarios desfiles militares solo muestran un aspecto del ejército chino. Aunque es un ejército popular, también debe tener unidades de élite en las que confiar en situaciones difíciles. En el Ejército de Liberación Popular existen 3 grupos especiales distintos. Unidades paramilitares. Unidades militares normales con entrenamiento especial como las fuerzas aerotransportadas. Y una unidad de élite entrenada para proteger a los miembros del partido y a los dignatarios extranjeros que visitan Beijing. La vertiente paramilitar está dirigida por la que se denomina Policía Armada Popular o PAP. Actualmente, esta unidad se encarga de la mayor parte de las misiones de seguridad. Las fuerzas paramilitares se encargan principalmente de restaurar el orden durante los disturbios civiles.
En el caso de producirse otra manifestación como la de Tiananmen, se cree que la PAP tiene batallones de guarnición en las principales ciudades del país, preparados para ser enviados a posibles puntos conflictivos en aviones militares de transporte o comerciales. Estas fuerzas utilizan lo que los occidentales considerarían equipos antidisturbios rudimentarios: cascos de acero, escudos, escalas de cuerda y chalecos antibalas de acero. Entre las armas utilizadas se hallan el clásico fusil de asalto semiautomático AK-47 y una pistola de 7,62 milímetros. La PAP también participa en actividades de patrulla de fronteras, incluyendo la línea de demarcación con Hong Kong y la frontera vietnamita, donde se producen esporádicas escaramuzas. La PAP está considerada como la primera línea de defensa y sus posiciones son mucho más avanzadas que las de las unidades del ejército regular. De entre las Fuerzas Armadas regulares, las tropas mejor entrenadas son las divisiones aerotransportadas. Cada región militar se supone que tiene unidades comparables a la 82 División Aerotransportada estadounidense o al Regimiento Paracaidista británico. Los infantes de marina del Ejército de Liberación Popular también constituyen una fuerza de élite. Algunos de ellos se encuentran en las Islas Spratly, en el mar de la China Meridional. Este archipiélago es descrito a menudo como el próximo punto caliente del sudeste asiático. China, Vietnam, Taiwán, Borneo, Malasia, Filipinas reclaman la propiedad de todas o algunas de las 100 islas que afloran y los pozos de petróleo que las rodean. En las islas se encuentra una estación de observación permanente de la Infantería de Marina China. En marzo de 1988, las armadas china y vietnamita se enfrentaron en la región con el resultado de un barco vietnamita hundido. Recientemente, China firmó un acuerdo de exploración petrolífera con una compañía estadounidense y ha prometido utilizar la fuerza para respaldar las tareas de perforación. Los infantes de marina chinos han realizado maniobras a gran escala en esta zona con un ejercicio que duró 120 días. Esos ejercicios incluían combates navales simulados, los submarinos dirigían ataques contra buques y llevaban a cabo misiones de reconocimiento, mientras que los aviones de la Armada proporcionaban apoyo aéreo. Las unidades encargadas de la seguridad, miembros del partido y de diplomáticos en Beijing están bajo la dirección de la Comisión Militar Central, la CMC, un cuerpo autónomo que controla las 7 regiones militares. La CMC dirige directamente las tropas principales que protegen Zhongnanhai, donde trabajan muchos líderes del partido y del gobierno. Hong Kong también cuenta con unidades militares de élite. La colonia británica está protegida por una fuerza de soldados gurkhas que sirvieron con distinción en la Guerra de las Malvinas. Los británicos también han enviado a Hong Kong un grupo especial de comandos de los Royal Marine. Los infantes de marina son hombres muy bien preparados. Se trata de expertos en el manejo de las pequeñas embarcaciones de gran velocidad que se utilizan en Hong Kong para misiones disuasivas ante el contrabando entre la China continental y la colonia. Las embarcaciones capaces de alcanzar los 50 nudos mantienen una fuerte vigilancia sobre los muchos kilómetros de costa en territorio británico. En esta encrucijada de Asia existe un comercio activo de mercancías ilegales y de personas que intentan llegar a Hong Kong. Esta es una tarea difícil, peligrosa y políticamente delicada. Actuando normalmente de noche, los infantes de marina deben vigilar miles de juncos surtos en el puerto y detener a aquellos sospechosos de realizar contrabando. La unidad de policía antiterrorista de Hong Kong, conocida como los Tigres Voladores, también se encarga de la seguridad fronteriza. Armados con subfusiles Heckler Hawk MP5 de 9 milímetros y pistolas Browning de 9 milímetros, los Tigres Voladores se enfrentan a difíciles retos mientras actúan en las pobladas calles de la colonia. Con la perspectiva de que Hong Kong pase al control de la China continental en 1997, estas unidades especiales sufren una gran presión, mientras la colonia lucha contra la incertidumbre que les depara el futuro.
Muchos grupos distintos tienen intereses en Hong Kong y algunos de ellos son potencialmente muy peligrosos. Los hombres de los tigres voladores deben prepararse para misiones como la liberación de rehenes o el terrorismo. Probablemente su cometido se ampliará si las condiciones en Hong Kong son inestables después de ser devuelta a China. Estos hombres estarán preparados para cualquier eventualidad. Las fuerzas especiales coreanas se enfrentan a un reto totalmente distinto. La península de Corea es una de las regiones más militarizadas del mundo. Más de 1 millón de hombres confrontados entre sí a lo largo del paralelo 38, donde la paz no ha existido desde julio de 1953. Entre las fuerzas que protegen Seúl, la capital de Corea del Sur, hay miles de estadounidenses justo a 50 kilómetros de la DMZ, zona desmilitarizada. Las fuerzas especiales estadounidenses realizan operaciones en el país junto con 7 brigadas especiales del Ejército de Corea del Sur, entre las cuales se encuentran batallones anfibios y aerotransportados. Las fuerzas especiales de la República de Corea son capaces de llevar a cabo constantes operaciones de guerrilla desde bases en territorio enemigo. Las unidades especiales están formadas por voluntarios que deben superar unas rigurosas pruebas físicas y psicológicas. El entrenamiento es particularmente realista debido a la constante amenaza en la frontera. Los hombres son conscientes de que ha habido cientos de muertos en enfrentamientos en la región de la DMZ desde que se firmó la paz hace unos 40 años. Las fuerzas aerotransportadas de Corea del Sur forman parte del Comando de Fuerzas Combinadas estadounidenses en la República de Corea. Los componentes de estas fuerzas están en alerta constante. Cualquier guerra contra el norte sería probablemente del tipo convencional. Estos paracaidistas practican la clásica maniobra de saltos en masa. Las fuerzas estadounidenses coordinan estrechamente a los coreanos. Un ejercicio de esta magnitud, incluso en tiempos de paz, puede ser peligroso si no se controla cada una de las acciones. El salto se realiza desde aviones C-141 y C-130 Hércules en vuelo bajo. En pocos minutos, compañías enteras de tropas pueden llegar a tierra y estar dispuestas para el combate. La brigada se lanza con la pesada carga tradicional: municiones, comida y agua suficientes para sobrevivir varios días sin refuerzos. Para estos hombres, a menudo el salto puede constituir la parte más fácil de la operación.
Este ejercicio de entrenamiento con tiro real constituye hoy algo habitual en toda Asia. Poseer tropas altamente cualificadas y equipos modernos para una buena preparación es una prioridad para los gobiernos de la zona. Japón y China no han sufrido una guerra desde hace más de una generación. En la actualidad, la mayoría de asiáticos ha crecido bajo la inestable paz de la Guerra Fría. Pese a todo ello, la amenaza de la guerra nunca ha dejado de existir. Mientras las fuerzas estadounidenses proporcionaban seguridad militar, no se esperaba que esos hombres tuvieran que enfrentarse a los rigores del combate. Aún así, se preparaban para cualquier eventualidad. El ejército japonés se siente particularmente orgulloso del profesionalismo de sus soldados. Están organizados de forma muy distinta a como lo estaban en la Segunda Guerra Mundial, donde los hombres aceptaban muchas veces las brutales condiciones y órdenes sin dudarlo. Actualmente, estos hombres tienen mucho en común con otras fuerzas militares profesionales del mundo. Están preparados, bien equipados y muy mentalizados. El cometido de las fuerzas especiales asiáticas, como en Occidente, está cambiando rápidamente a causa del variable orden del Nuevo Mundo. El uso incrementado de fuerzas militares para mantener la paz en grandes operaciones internacionales aumenta la probabilidad de que estos hombres puedan actuar. Para los hombres de las fuerzas especiales asiáticas, su misión seguirá siendo la de entrenarse y estar siempre a punto.